Hoy por la mañana, el presidente López Obrador recibió una visita, quizá inusual, quizá sorpresiva, pero una visita que generó una discusión que francamente me gustó bastante, porque casi en todo momento se ciñó a lo sustantivo, a los números, a la realidad material y no tanto, aunque sí hubo algo de eso, a las descalificaciones, a la editorialización, a los señalamientos personales. Estamos hablando de la visita de Jorge Ramos a la mañanera. Para empezar, me gustaría comentarles, me gustaría mencionar rápidamente quién es en realidad Jorge Ramos. Si lo buscas en Wikipedia, si lo buscas en cualquier lado, te va a aparecer como un periodista, ¿no? Galardonado, laureado, una persona seria, ¿no? Porque se viste de traje, ¿no? Y tiene sus canas y habla muy profesional y tiene la voz y es un sonete. ¿Quién es fundamentalmente Jorge Ramos? Y esto es un comentario más allá del individuo. Sí voy hablando del individuo, pero esto tiene que ver con un comentario más amplio sobre los medios corporativos de comunicación, tanto en México como en los Estados Unidos. Jorge Ramos es un corresponsal que desde hace muchos años, él es mexicano, pero desde hace muchos años radica y trabaja en los Estados Unidos, lo cual le ha permitido desde la época dura del PRI, desde el autoritarismo, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, cuestionar al poder mexicano y al poder estadounidense con una libertad que no se podría si el tipo no hubiera trabajado allá, si el tipo fuera de una cadena televisiva, de un monopolio de comunicación como lo es Televisa, TV Azteca, incluso La Jornada, Proceso, ¿no? Estamos hablando de El Financiero, este tipo de comentarios. Si viviera en México y trabajara para alguno de estos periódicos o de uno de estos editoriales, sería francamente indistinguible. Por ejemplo, a personajes como Loret de Mola. O sea, él es parte del sistema como tal. Es lo que quiero que tengan en mente. Al principio de esta transmisión decía yo que lo caracterizaría como un infomercenario, porque es una persona cuya voz, cuya pluma tiene un precio y lo vende frecuentemente al mejor postor. Lo que más le genere clics, lo que más le genere vistas, es algo a lo que va a buscar siempre. En los últimos años, en los años recientes, y de esto les puedo contar muchas más anécdotas, fue noticia a nivel internacional, incluso porque es algo que buscó deliberadamente, porque fue con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que puedes tener la opinión que sea sobre Nicolás Maduro. Aquí tenemos una muy concreta que es, yo me atrevería a decir, bastante más sofisticada que los maniqueísmos tradicionales de bueno o malo. O sea, no, hay que ver el escenario nacional e internacional, que es profundamente complejo en Venezuela para entender las dinámicas de cómo se comporta un personaje como Nicolás Maduro. Pero bueno, Jorge Ramos fue a entrevistarlo con la consigna de buscar que lo corriera de la entrevista. Y lo logró. La primera pregunta que le hace a Nicolás Maduro es, ¿cómo lo llamo, señor Maduro? ¿Dictador o presidente? Pediste con canales oficiales una entrevista con un primer mandatario del país. De nuevo, no estamos haciendo juicios de valor. Esto es la realidad objetiva. La gente votó por él. Él ganó unas elecciones que el propio expresidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Jimmy Carter. La Fundación Carter, que vigila elecciones a nivel internacional, dijo que son las elecciones más transparentes que él ha visto en su vida, las de Venezuela. Ganó ese presidente como tal. Le preguntas, te abre las puertas de Palacio, o sea, te otorga una entrevista, y la primera pregunta es esa. O sea, no es una persona fundamentalmente seria. Él quería que lo corrieran de ahí. Después, más recientemente, fue conocido porque él hizo deliberadamente que Donald Trump lo corriera de una de sus conferencias de prensa. Si no me recuerdo, era candidato Donald Trump o el presidente electo, una de las dos. O sea, me parece que todavía no estaba en funciones. Pero el tipo alzó la voz cuando no le tocaba, no le dieron la palabra y el tipo alzó la voz. O sea, el tipo quería que lo corrieran como tal y logró que lo corrieran, porque rompió el protocolo, porque las reglas son claras y cualquiera, no por ser Jorge Ramos y no por ser mexicano, lo corrieron porque rompió el protocolo. Aquí somos fundamentalmente críticos y estamos en contra de todo lo que representa alguien como Donald Trump, pero al mismo tiempo podemos reconocer que
había que correr a Jorge Ramos porque estaba rompiendo el protocolo y estaba gritando y alzando la voz sobre sus compañeros periodistas, y es una falta de respeto no nada más al candidato a la presidencia, no me acuerdo si era candidato o ya presidente electo, es una falta de respeto directa a él y a sus compañeros. Ese es Jorge Ramos. Es una persona que puede criticar el poder desde lo superficial, desde lo simbólico, desde las formas. Qué grosero es Donald Trump. Qué rudo es Nicolás Maduro. Pero no desde lo sustantivo. El tipo no tiene una crítica fundamentalmente arraigada en la historia, no tiene un pensamiento complejo, no es un pensador histórico de proporciones, digamos, a nivel de un Chomsky, de un intelectual como tal. Es un periodista que busca clics. Con este resumen, ahora sí, vamos a ver el intercambio o parte del intercambio que ocurrió hoy por la mañana, hablando sobre el tema de seguridad. De nuevo, esto es un intercambio que me gustó bastante porque se ciñe fundamentalmente al sustantivo. Vamos a ver lo que pasó hoy por la mañana. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionarlo. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país, y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. En este punto, Jorge Ramos tiene razón. Es una crítica que hacemos constantemente al presidente López Obrador. La política de seguridad no es fundamentalmente distinta a lo que hizo el presidente Calderón y Peña Nieto. Sí, organizó cuerpos militares, fortaleció el poder militar a través de la Guardia Nacional, que lo vendió en un principio como un cuerpo civil. Hoy sabemos, de hecho, es una propuesta del presidente López Obrador que al final de su mandato lo va a incorporar literalmente a la Secretaría de Defensa Nacional, donde siempre perteneció, donde siempre fue la idea original de que perteneciera. Y además, esta lucha frontal contra el crimen organizado no da resultados. Históricamente, no da resultados si no se tienen las causas, si no se ve fundamentalmente cuáles son los orígenes de los tipos distintos y multidimensionales de violencia, y solamente se enfrenta de forma punitiva. Es cierto que la orientación es distinta y que la tendencia a la alza, y es algo que va a decir el presidente López Obrador, se ha cortado. Pero estamos estacionados hasta arriba de la montaña rusa, cabrón. Y esta montaña rusa es un eufemismo para decenas de miles de muertos. Estamos hablando alrededor de 100 muertes diarias, algo que debería ser fundamentalmente inaceptable para cualquier país, para cualquier democracia del mundo, cabrón. Seguimos. Sin embargo, hay que darle contexto a esta situación, y es lo que va a hacer el presidente López Obrador. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%. Pero es que esto es algo que mencionó el presidente en su informe de la República: 3% de reducción en homicidios, que de nuevo, si estás hasta arriba, si estás en el pico de violencia
histórico que no se entiende en un país que supuestamente no está en guerra, en un país en paz. No se puede hablar de un triunfo como tal. Sin embargo, y de nuevo, hay ciertos matices que hay que considerar. Todos los otros aspectos de la violencia, del crimen, sí se han reducido, algunos sustancialmente, pero los más graves, las expresiones más graves, como lo son el homicidio, por un lado, y el feminicidio, que también tiene sus matices porque no estaba siendo tipificado de forma correcta hasta este gobierno. Había cierta tipificación desde Peña Nieto, pero a nivel generalizado en todo el país, en los códigos penales de todas las entidades de la República, eso no se daba hasta este sexenio. Entonces, también va por ahí esa cuestión. Bueno, y después está lo de la editorialización, ¿no? Lo de la burbuja de Palacio Nacional y toda esa cuestión, que ahí es donde se sale de toda proporción, de cualquier crítica razonable y se mete a la controversia, ¿no? Se mete al debate y a la confrontación. Jorge Ramos quiere que López Obrador lo corra. Sería el éxito más grande de su carrera de Jorge Ramos si esto sucediera. Claramente el presidente López Obrador no es ni Maduro ni Donald Trump y responde con argumentos. Seguimos. Tenido hasta arriba, o sea, es uno de los pero de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Este es homicidio. Sí, pero si se fija, está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en el peor momento de la guerra, en el peor momento de la violencia, lo estabilizado. Sí, este punto, porque es muy interesante la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo entiendo, esto pero no hay resultados. Nosotros estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3,000 al mes. No igual. Es que ya no hay masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Esto es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. Pero espérame. El dato de INEGI del 19, con relación al 18, mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país es la violencia. No. Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salió. Eso es lo que no me gusta como tal. Las muletillas de tengo otros datos, de la desinformación, del cinismo, de estos calificativos que no van. El tema es la política de seguridad y si está funcionando o no. Pues vamos a hablar sobre el tema. Y lo estaba haciendo bien. Hay datos concretos. La reducción de la tendencia a la alza en sí ya es objetivamente mejor de lo que estaba antes. Eso es concreto. De ahí a que se pueda hablar de una política exitosa, a que ya estamos bien, a que ya hay paz y tranquilidad en todo México, a que es un país con gobernabilidad y paz y estabilidad, de ahí estamos muy lejos todavía. Pero bueno, vamos a concluir esta participación y hacemos un comentario final. León de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero. El tema no son los datos, el tema es la interpretación de los datos. Lo que está diciendo Jorge Ramos y lo que está diciendo López Obrador son las dos verdades al mismo tiempo. Jorge Ramos está diciendo estamos estabilizados hasta arriba y eso es un problema porque no se puede hablar de éxito cuando solamente hay una reducción en términos reales de 3% en homicidios. Ese es el argumento de Jorge Ramos.
El argumento de López Obrador con los mismos datos es, pues sí, mano, pero la tendencia iba hacia arriba y ahorita tenemos estos números que son graves, son alarmantes, pero tendríamos, digo, por la evidencia empírica, por cómo venía la tendencia de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad y de homicidios y de violencia en todo el país, tendríamos cifras mucho más escandalosas. En lugar de 2,000 en un mes, tendríamos 4,000 probablemente, ya con 3 años adentro en la misma tendencia. Entonces, bueno, comentamos, vamos a ver ya ahora sí la conclusión y cerramos este comentario. Primero, que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo cifras antes también. Antes sí, muy pocas. Pero hubo cifras no se antes. registraba. Ahora hay más denuncias. Y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Esto es lo que tiene que ver con la política de seguridad. De nuevo, en términos generales me parece una discusión basada en cifras, basada en evidencia y cuya interpretación y visión del mundo difiere sustantivamente la una de la otra, donde podemos decir que ambos tienen razón en ciertas partes. Jorge Ramos no está equivocado en los datos concretos que da. Son, de nuevo, exactamente los mismos que maneja el presidente López Obrador porque son los datos de gobierno. La interpretación de los mismos y el contexto general, el contexto histórico en el que se dan estos datos, para mí es donde está la diferencia fundamental. Jorge Ramos, el análisis o la presentación de los datos que hace Jorge Ramos son fundamentalmente ahistóricos. No toma en cuenta el contexto nacional e internacional, geopolítico, de seguridad, de lo que había antes versus lo que hay ahora, de las tendencias que habían antes versus lo que hay ahora, y deliberadamente no toma en cuenta los avances materiales que hay en materia de seguridad. El solo hecho de organizar las distintas fuerzas en una super policía militar que se llama Guardia Nacional, pues, digo, yo tengo problemas reales con la militarización de cualquier país, de cualquier cuerpo de seguridad. Históricamente, y eso lo podemos ver en América Latina, en Colombia, en Brasil, en Chile, la militarización de la policía, de la seguridad pública, a la larga ha sido profundamente perniciosa para estas sociedades. Y aunque la visión, aunque las órdenes directas, concretas, del presidente López Obrador es alto al fuego, o vamos a cuidar mayormente lo más posible los derechos humanos, la sola existencia, permanencia y persistencia de un cuerpo tan grande a nivel militar que tiene tantas funciones que no tendría por qué hacer. Estamos hablando, por supuesto, seguridad pública, que militares no tendrían por qué hacer nada en seguridad pública porque no están preparados para eso, no están entrenados para eso. Y lo vimos desde el segundo mes del mandato del presidente López Obrador, donde en la tragedia de Tlahuililpan, los militares deliberadamente no actuaron para separar a la gente, porque no saben cómo hacerlo. Y el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, lo dijo en la conferencia matutina que se le dedicó a ese tema, lo dijo abiertamente. Es que si nosotros entramos, si los militares entramos, no es para hablar con la gente, mano. Si los militares entramos en la acción, es para destrozar materialmente. Si el objetivo es saquen a la gente de ahí y cierren esa fuga, caiga quien caiga, y no lo dijo así, pero muera quien muera, lo vamos a hacer. Vamos a cumplir con la orden, con el mandato como tal. Eso es la fuerza militar en los en cargos de seguridad pública, donde no tienen nada que ver. También están administrando, no cuidando solamente la seguridad, administrando las aduanas, que no puede ser un civil, la administración de las aduanas. Ellos ya estaban a cargo de la seguridad, que es lo fundamental. Si quieres combatir el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes,
Los militares ya estaban a cargo de la vigilancia de los puertos mexicanos. Tienen que además estar a cargo de las ganancias, de los dineros. El Tren Maya. Ok, vamos a conceder que en términos de construcción pueden ser quizá más eficientes, más baratos, más concretos, más controlables. Eso en lugar de entregar contratos multimillonarios para empresas que hacen mal trabajo, ¿no? Hola, Carlos Slim, que vamos a hablar más adelante de ti también. Hasta ahí lo podemos entender, digamos. Pero tanto en el Tren Maya como en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, se está hablando de que ellos se queden con la administración del negocio, tanto del aeropuerto como del Tren Maya. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Van a recolectar ellos las ganancias? ¿Después van a pasar por Hacienda o se quedan directamente en Sedena? Esto es son preguntas complejas que son sin precedentes en el contexto mexicano. No se le había dado tanto poder a un ejército desde la revolución, cabrón. De ese nivel estamos hablando. Por último, voy a hacer este comentario diciendo que si no le darías un super ejército de este tamaño, de esta magnitud, a alguien como Felipe Calderón, y ciertamente yo no lo haría, entonces, ¿por qué estarías de acuerdo con una super policía militar al mando del presidente López Obrador? Esto es de principios, es de sentido común y es de historia. Ahora, para cerrar el comentario sobre el intercambio entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador, lo vemos cada quien en su línea. Jorge Ramos, con los mismos datos, está interpretando una enorme tragedia que claro que lo es, la pérdida de vidas humanas lo es, pero no lo está poniendo en el contexto, de nuevo, que si hubiéramos seguido con la misma tendencia con la que veníamos, en lugar de 2,000 muertos al mes o 3,000, estaremos hablando de 6,000 o 8,000, cabrón. Sabemos que es así. Mientras no se reoriente la política de narcóticos a un tema de salud pública y no de seguridad pública, mientras no se legalicen, regulen y graben todo tipo de estupefacientes, vamos a seguir en este círculo vicioso donde mientras hay demanda y no está legalizado lo que hay demanda, el mercado negro lo va a proveer. Así funciona, así ha funcionado en la historia de la humanidad. En el mercado negro gana quien tenga más fuerza política, más fuerza económica y más fuerza armamentista. En el mercado legal, en el mercado regulado, gana por lo menos quien tiene más recursos económicos o quien tiene la verdad jurídica en un Estado de Derecho, que ya sabemos que en México no es así, pero por lo menos los problemas entre grandes corporaciones se resuelven en cortes de traje y corbata, y los problemas, ya lo sabemos, entre grandes corporaciones criminales se resuelven en las calles y se resuelven con metralletas y con balas. Esa es la profunda diferencia, y esa es, por cierto, la promesa del presidente López Obrador, del candidato López Obrador. La política de abrazos no balazos, que ha sido históricamente mofada a nivel nacional e internacional, es una política que lleva un trasfondo que vale la pena ver, que vale la pena revisar en un contexto histórico latinoamericano, que por ejemplo, en Colombia, el tema de la amnistía a grupos criminales fue el pilar central para que los distintos grupos de crimen organizado pudieran sentarse a la mesa con el gobierno de forma concreta para pacificar y para llegar a acuerdos sustantivos que mejoraran materialmente las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por este fenómeno. El que López Obrador haya cambiado de abrazos no balazos y vamos a meter al ejército a los cuarteles, que eso era la promesa de campaña concreta del presidente López Obrador, y por lo que me atrevería a decir que mucha gente confiaba en que la política iba a ser fundamentalmente distinta, pero presidente López Obrador, a diferencia del candidato López Obrador, decide, vamos a fortalecer la misma estrategia y vamos a organizarla mejor solamente. Esa es una de las principales deudas históricas que todavía tiene el presidente López Obrador, y si bien vemos algunos avances en otras materias que no son necesariamente el homicidio o el feminicidio, todavía estamos lejos, muy, muy lejos, de poder llamar un éxito a la política de seguridad del presidente López Obrador. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.